Buenos días compañeros, yo les voy a hablar sobre el parénquima renal, su corteza, médula, cálices y pelvis renal, además de su relación con los elementos de la nefrona y su distribución vascular. Primero comenzamos con las generalidades del riñón. Ambos riñones son semejantes pero nunca van a ser iguales. Esto debido a su situación retroperitoneal, tóraco-abdominal y paravertebral que les va a conferir diferentes relaciones tanto por el lado derecho como por el lado izquierdo. Además, los riñones se caracterizan por tener una forma de herradura o semilla o frijol que tienen una coloración rojiza o un tono violáceo y su consistencia en el ser vivo va a ser firme. Además, en su configuración interna se va a mostrar en un corte vertical dos estructuras. Del exterior hacia el interior tenemos a la cápsula fibrosa y luego, más profundidad, tenemos al parénquima renal. El parénquima renal está constituido por dos partes, la corteza renal y la médula renal. La corteza renal es de una coloración muchísimo más clara y en ella se van a concentrar los corpúsculos renales y los túbulos contorneados. Esta va a estar recubierta por la cápsula fibrosa antes mencionada, que es una membrana resistente que va a rodear al riñón y penetrar en el hilio. Además, esta corteza renal tiene un espesor de aproximadamente 6 milímetros. Las columnas renales, o también denominadas columnas de Bertin, son prolongaciones profundas que van a constituir a la corteza. Estas prolongaciones van a formar territorios alargados entre las pirámides renales y se van a extender hasta el seno renal. Luego tenemos a la médula renal, que es más profunda y más oscura que la corteza. Esta va a conformar las pirámides renales de Malpighi de una forma semicónica y van a estar separadas entre sí por las columnas renales anteriormente mencionadas. Dentro de la pirámide se describe en una configuración tanto interna como externa. Ahora, los vértices de las pirámides van a protruir en una señal renal que constituyen las papilas renales, siendo que cada una de ellas va a pertenecer o va a penetrar en uno de los cálices menores. En cada papila renal van a desembocar los túbulos colectores a través de los orificios papilares, formando el área cribosa que aquí se halla. Luego tenemos a los cálices renales, que se dividen en mayores y menores. Los cálices renales mayores son los conductos más anchos y varían de 2 a 5 por riñón. Usualmente se encuentran en un número de 3 y se sitúan en un mismo tramo transversal, siendo estos el cáliz superior, el cáliz medio y el cáliz inferior. Los menores van a ser pequeños conductos que se encuentran insertados alrededor de cada papila renal y van a desembocar en los cálices menores. Se encuentran de 3 a 5 por cada riñón. Luego tenemos a la pelvis renal, también llamada de bacinete. Esta tiene una forma de embudo de adelante hacia atrás, que se encuentra orientado hacia abajo y medialmente. Se halla dentro del seno renal y va a atravesar el hilio del riñón. Además, en su fondo se va a apoyar la abertura de los cálices mayores y va a terminar abajo en el cuello de la pelvis, donde termina uniéndose hacia el uréter, conformando la vía urinaria. Su cara posterior se encuentra muchísimo más separada de los bordes del hilo renal, por lo tanto es más accesible quirúrgicamente que su cara opuesta, la cara anterior. Luego tenemos a las nefronas, que son el elemento funcional del parénquima renal. Son quienes filtran la sangre y reabsorben el agua. Estas estructuras forman parte de la corteza y la médula del riñón y se encuentran en aproximadamente 1 a 1.5 millones por cada riñón. Están compuestas de 4 partes. Primero, el corpúsculo renal, que en el riñón es el componente de filtración inicial de una nefrona. Consiste a su vez de 2 estructuras. Primero, un glomérulo, que es una pequeña red de túbulos capilares, y luego una cápsula de Bowman, que es una estructura similar a un saco o un aro que va a envolver al glomérulo. Este glomérulo es recogido en la cápsula de Bowman para filtrar lo que se denomina, o para formar el filtrado glomerular,
que luego va a ser procesado a lo largo del túbulo renal que termina con la formación de la orina. Luego tenemos el túbulo contorneado proximal, que aquí se encuentra. Este es el sistema que va a filtrar y reabsorber los componentes de la sangre. Estos son los componentes que van a pasar a través de los riñones. Sus paredes están compuestas por una sola capa de células cúbicas. Luego tenemos el asa de Henle, que está conformada por dos porciones. Una es más delgada y descendente, que es permeable a la absorción del agua. La otra, por el contrario, es más gruesa y ascendente y es muy permeable e impermeable al agua. Y por último tenemos al túbulo contorneado distal, que posee una parte especializada que se conoce como la mácula densa. Esta mácula se va a encargar de estimular la producción de renina, esto con el fin de incitar la formación de aldosterona para que esta última aumente la reabsorción de sodio y agua. De esta manera se va a aumentar la presión sanguínea. Luego tenemos la distribución vascular, que es la arteria renal que se divide en derecha e izquierda. Esta arteria renal derecha se va a originar evidentemente de la cara derecha de la aorta a nivel de la primera vértebra lumbar, algo por debajo del origen de la arteria mesentérica superior. Mide aproximadamente de 3 a 5 centímetros de longitud y transcurre lateralmente, amoldándose al cuerpo vertebral. Va a pasar por detrás de la vena cava inferior y se sitúa por detrás de la vena renal derecha. Se encuentra rodeada por un plexo nervioso que proporciona sus ramas terminales antes de llegar al hilio del riñón. Y por último tenemos a la arteria renal izquierda, que es tan voluminosa como la derecha, pero se encuentra más pequeña, es más corta. Esta se va a originar, al contrario que la otra, en la cara izquierda de la aorta abdominal y su trayecto es, al igual que la derecha, oblicuo hacia abajo, atrás y lateralmente. Se va a ubicar por delante de la columna lumbar, del pilar del diafragma y del músculo psoas mayor, por donde se relaciona con la vena renal izquierda y el cuerpo del páncreas. Y eso sería todo por mi parte.